Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos integrantes del Grupo G, el cual va a exponer sobre el tema de la influencia de la forma del núcleo de hierro sobre las pérdidas de los transformadores. A continuación veremos sobre el diseño y construcción de un núcleo ferromagnético, unos parámetros que se deben a considerar. Un núcleo ferromagnético está formado y conformado principalmente por láminas de acero. En ellos pueden tener pequeños porcentajes de silicio del 4 o 5%. Estas se les denominan laminaciones o chapas magnéticas y tienen como propiedad de tener pérdidas relativamente bajas por efecto de histéresis y corrientes inducidas de Foucault. Se les colocan en la dirección del flujo magnético de tal manera que los núcleos para transformadores están formados por un conjunto de laminaciones o chapas acomodadas en la forma y dimensiones requeridas. La razón de usar laminaciones de acero al silicio en los núcleos de las máquinas eléctricas es que el silicio aumenta la resistividad del material y entonces hace disminuir la magnitud de las corrientes parásitas o circulantes y en consecuencia las pérdidas por este concepto pues se ven reducidas. Los elementos de los núcleos de los transformadores principalmente tenemos lo que son las columnas y los yugos. En los núcleos en las columnas se alojarán los devanados presentes en un transformador, mientras que los yugos serán los encargados de unir entre sí a las columnas de tal manera que se pueda cerrar un circuito magnético. En las columnas deben ser fabricadas bajo ciertos parámetros. Uno de ellos es que se pueda hacer desmontable para su posterior uso, se pueda sacar sus devanados para poder dar un correcto mantenimiento, como se lo debe hacer en este tipo de componentes, haciendo que los núcleos que cierran el circuito magnético puedan terminar al mismo nivel en la parte que esté en contacto con los yugos o bien con los salientes. En ambos casos, los núcleos se arman con juegos de laminaciones para las columnas y yugos que se arman en capas de arreglos de pares o impares. En los tipos de núcleo principalmente tenemos cuatro. Uno de ellos son los núcleos o columnas, que existen tipos de núcleo de columna que están caracterizados por la posición relativa de las columnas y de los yugos. Los monofásicos. Se tienen dos columnas unidas en la parte inferior y superior por medio de un yugo. En cada una de estas columnas se encuentra incrustados la mitad del devanado primario y la mitad del secundario. El núcleo trifásico se tiene tres columnas dispuestas sobre el mismo plano, unidas en sus partes inferior y superior por medio de yugos. Sobre cada columna se incrustan los devanados primario y secundario de una fase. El tipo acorazado. Este tiene la ventaja con respecto al llamado tipo columna de reducir la dispersión magnética. Su uso es más común en los transformadores monofásicos. En el núcleo acorazado, los devanados se localizan sobre la columna central. Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher Alarcón y a continuación seguiré con la exposición con el tema de pérdidas. Pérdidas. Una máquina tiene un circuito eléctrico construido de vanados del inductor donde se producen pérdidas de efecto Joule o también llamadas pérdidas de cobre. En una estructura magnética con chapas de acero de silicio, debido a tres campos magnéticos variables se produce la llamada pérdidas de hierro. Y la máquina que ofrece un acceso mecánico aparece en unas pérdidas mecánicas. En la siguiente diapositiva, por favor. Estas pérdidas, como mencionábamos antes, están divididas en tres partes, que serían las pérdidas de cobre, de hierro y las mecánicas. Las pérdidas de cobre, que sería es igual a la sumatoria de la resistencia sub J y la intensidad de corriente al cuadrado sub J. Y las pérdidas de hierro, que es igual a pH más PF. La laminación que puede hacerse en caliente o frío resultando en una pérdida de orden de 0,8 a 1,3 Wh/kg a 1 Tesla. Y para las chapas ordinarias sería de 0,4 a 0,5 Wh/kg a 1 Tesla. En las pérdidas mecánicas se dividen en dos, que serían las pérdidas fijas y las pérdidas variables. Las pérdidas fijas son aquellas que no varían aunque cambie la potencia absorbida o cedida por la máquina. Las pérdidas variables son aquellas que varían según sea la potencia que absorbe o cede la máquina. Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Luis Occidentales y hablaremos sobre las pérdidas en el núcleo debido a la histéresis. En estas pérdidas se producen cuando magnetizamos o desmagnetizamos el núcleo, causando una pérdida de energía en forma de calor. La aparición de estas pérdidas las podemos relacionar con el fenómeno por el cual una región que está atravesada por un campo magnético absorbe energía. Si la región no es el vacío, solo una parte de la energía del circuito se almacena al suprimir el campo magnético, mientras que la otra parte se convierte en calor
a causa del trabajo que se realiza sobre el material. Siguiente, por favor. La disipación de energía también se ve afectada por el volumen del material cuando el material se somete a un cambio de frecuencia obteniendo P por pérdida por histéresis es igual al volumen por la frecuencia y por X, que es el área. Entonces, cuanto mayor sea el volumen, el área mayores serán las pérdidas de energía. Para que las pérdidas magnéticas sean lo más pequeñas posible, se necesita de un material con un ciclo de histéresis muy estrecho, o también llamado material magnético blando. Siguiente, por favor. Pérdidas en el núcleo debido a corrientes de Foucault. La pérdida de Faraday explica las pérdidas debidas a las corrientes parásitas. Un flujo variable en el tiempo produce un voltaje dentro de un núcleo ferromagnético. Estos voltajes causan flujos de corrientes que circulan en núcleos similares a los remolinos que se observan desde la orilla de un río. Por esta razón se reciben el nombre de corrientes de remolino. Estas corrientes disipan energía en forma de calor, puesto que fluyen en un medio resistivo. Siguiente, por favor. Ya, estos hechos nos dan dos procedimientos posibles para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. El primer procedimiento trata de construir el núcleo con muchas láminas en el paralelo. Se usa una resina aislante entre las fajas, de modo que las trayectorias de las corrientes parásitas se vean limitadas a áreas muy pequeñas. Esto reduce las pérdidas por corrientes parásitas. El segundo procedimiento consiste en aumentar la resistividad del núcleo. Esto se consigue a menudo agregando algo de silicio al acero del núcleo. Si la resistencia del núcleo es mayor, las corrientes parásitas serán menores para un flujo magnético dado. O también se pueden combinar ambos procedimientos. Gracias. A continuación hablaremos acerca de la reducción de las pérdidas del núcleo del transformador al reconfigurar la zona de entrehierro. Y bueno, para ello vamos a caracterizar con 4 parámetros, en tanto a la pérdida en el cobre del bobinado, corriente de vacío, cantidad de láminas por paquete y la longitud del solapamiento entre láminas o el enchapado. Listo. A continuación voy a hablar acerca de sugerencias en tanto a las cuales nosotros podemos mitigar o evitar estas pérdidas, ¿no? Entonces, para ello debemos fabricar un núcleo con cada configuración de la zona de los entrehierros, tomar en consideración las pérdidas y corrientes de vacío, un determinado campo magnético, manipular distintas configuraciones en las cuales se efectúan menores valores de corriente con distintas pérdidas y, por último, determinar estadísticamente distintas muestras en base a un grupo de variables de pérdidas, corrientes de vacío y densidad de flujo magnético.